Avui premiem la tasca, sovint poc lluïda però imprescindible, de les entitats de pau del País Basc. Es innegable, ¿no?, que en los últimos tiempos se ha visibilizado un aumento significativo de la sensación de bienestar, de convivencia dentro del País Vasco, de Navarra, de Euskal Herria, ¿no? Es verdad que ha disminuido una tensión social que, si bien no ha desaparecido del todo, era muy evidente en anteriores décadas y que hoy, en cambio, pues está mejorando y que se está priorizando otras formas de relacionamiento entre personas que hasta ahora quizá no siempre habían tenido esa tendencia a poder hablar juntas. Hemos incrementado la conciencia que tenemos sobre todo lo que son las temáticas, el amplio abanico de temas de paz, convivencia, derechos humanos, y destacaría también todos los esfuerzos que hemos estado haciendo a nivel local, con distintos agentes, también con las instituciones, para crear esos espacios de encuentro y diálogo entre diferentes. El fin de la violencia armada de ETA, yo creo que fue un punto de inflexión enorme por todo lo que significó en términos de generación de sufrimiento de la gente, la ruptura en la convivencia en los barrios, en el mismo edificio. El del primero pasaba información a un lado, el del tercero lo detenían o al del cuarto le pegaban un tiro. Pocos días después del final de la violencia de ETA me encontré en la calle con un concejal amenazado, y nada, ¿qué tal fue Ayete? Y qué bien que esto se ha terminado. Y de repente me dice, ¿y no te das cuenta qué es lo que falta aquí? Y digo, no me doy cuenta. Dice, los escoltas, y es verdad, era de los primeros días que me dijo que había salido ya el fin de semana, había dicho a los escoltas, aunque no se lo habían quitado oficialmente, dijo, ya creo que no me vais a hacer falta. Y eso es un ejemplo claro de que al final estás hablando de unos cuantos miles de personas en el País Vasco que están en esa situación. Desde el fin de ETA y también la legalización de la izquierda abertzale, ¿no?, se genera un contexto, pues, de normalización política y de seguridad también para personas que habían vivido realmente amenazadas por la violencia de ETA, ¿no? Entonces ahí se abre un contexto en el que, bueno, pues, se generan unas condiciones de seguridad que muchas personas, o personas que tenían como diálogos pendientes, pero que ya venían de antes, ¿no?, encuentran lugares donde pueden abrirse. Destacar también la importancia del rol de las víctimas, que han adquirido un rol central en el proceso de construcción de paz, con algo que no se ha dado en otros procesos, más de procesos de paz clásicos como los que hemos conocido este siglo, el siglo anterior, donde había un acuerdo político entre las partes y las víctimas jugaban un papel secundario. En nuestro caso tiene un papel central y nos parece un elemento fundamental. La transmisión intergeneracional de la memoria, cómo contamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, cómo contamos a las generaciones más jóvenes lo que ha ocurrido. Todos los relatos tienen que ser puestos sobre la mesa, aunque no nos gusten, tenemos que ser capaces de escucharnos y ser capaces de escucharlos, aunque no te gusten los relatos del otro, y en ese sentido generar un espacio inclusivo en ese terreno. O sea, ningún relato se puede quedar fuera de este momento de la memoria crítica inclusiva. La sociedad vasca es una sociedad un poco tendente a veces a no contar, y creo que tenemos que contar. No contar una cosa por recrearnos en el dolor del pasado, sino para transmitir una conclusión clara a las siguientes generaciones, que es, hagáis lo que hagáis, no cometáis estos terribles errores y sufrimientos que cometimos nosotros en el pasado. Hay que construir una memoria social y eso implica incorporar todas las verdades, ¿no?, todas las interpretaciones de lo que ha ocurrido en un solo espacio, digamos, ¿no? Yo creo que nos va a faltar mucho para eso. Pero bueno, a mí me gusta hablar de diálogo de memorias. Desde lo social se necesita todavía poder hablar mucho más, romper con tabús, con silencios heredados o construidos durante décadas. Necesitamos procesos que nos ayuden a contarnos unas a otras, unos a otros, lo vivido. Necesitamos también posibilidades para seguir reencontrándonos con personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos. Que realmente nos terminemos de creer el lenguaje de los derechos humanos, que es un lenguaje suficientemente contundente, robusto y firme, ¿no?, como para marcar una
una visión de justicia sobre la realidad de las víctimas, de las personas, del impacto que la violencia ha tenido en la vida de las personas, ¿no? Más allá de miradas parciales, quizá políticas o sesgadas por las víctimas más cercanas. No hay víctimas de unos y de otros, sino todas las víctimas son de todos y de toda la sociedad, y en ese terreno las instituciones tienen que dar pasos para superar ese tratamiento asimétrico y reconocerles. Los instrumentos legales están dados. Hay que sanar heridas. Una sociedad fragmentada, enferma, con trauma social, no habla y no se relaciona entre ella misma de la misma manera que una sociedad que ha ido sanando un poco sus heridas. Es que llevamos tantos años de conflicto destructivo que todas estas cuestiones de cómo abordamos el sufrimiento, cómo contamos las cosas, creo que tenemos que cuidarlas con un poco más de cariño que lo estamos haciendo ahora, y sobre todo fuera de lo que es el debates políticos en clave destructiva. La vía es el diálogo, el ir construyendo las confianzas, el cuidar los tiempos y también la honestidad, ¿no? Si nos creemos todo esto, quizá podamos ir avanzando. Visibilizar que la paz no se termina el día en que hay un documento firmado, que hay un acuerdo, que pueda ser de una índole u otra, sino que las consecuencias de todo conflicto dejan unos sesgos, unos pozos, unas consecuencias en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestras formas de relacionarnos, que no se borran de repente y que hay que reconstruir.